Hola a todos y todas, mi nombre es Catalina Fernández. Bienvenidos a esta segunda clase de la U socioambiental del curso de Sociología del Antropoceno. Vamos a ir esperando un par de minutos que se conecten las personas que están inscritas en el curso para partir esta segunda clase y ahí darle, bueno, aprovechar este espacio también para responder dudas administrativas si es que alguno tiene. Pueden ir dejándolas por el chat o abriendo sus micrófonos mientras que estamos partiendo. Hola Bruna, buenas noches también. Hola Lorena desde Pirque, espero que el clima vaya bien por allá. Sí, súper. Sí, les vamos a mandar un mensajito de recordatorio. ¿Te parece, José, que esperemos hasta las 18:05 y partimos? Sí, ningún problema. Sí. Ya, buenísimo. Ya, perfecto. Entonces, para quienes se están integrando recién a la clase, contarles que estamos esperando hasta las 18:05 y vamos a partir con esta segunda clase de Sociología del Antropoceno. Y aprovecho nuevamente de recordar que si tienen dudas administrativas, puedo responderlas también, pueden dejarlas por el chat o abrir el micrófono. Y también les pedimos dentro de lo posible que prendan sus cámaras para poder también hacer este espacio un poco más participativo. Muchas gracias, Juan. De no retroceso en cuanto Ya, siendo las a regresión. 18:05, vamos a dar inicio entonces a esta segunda clase. Como les mencionaba anteriormente, mi nombre es Catalina Fernández, yo voy a ser la moderadora de este espacio. Pertenezco también a ONG FIMA, con una de las organizaciones que está impulsando este proyecto ya hace varios años.
del equipo de empoderamiento y participación pública, y el día de hoy nos acompaña José Barrena, quien ustedes ya conocieron en la primera clase, ¿cierto? Quien va a ser uno de los profesores de este curso. Les pido que mantengamos durante toda la clase los micrófonos apagados. Yo igual voy a ir controlando eso para que podamos ir dando curso a la presentación. José va a dar algunas pausas para preguntas, así que vayan manteniéndolas ahí registradas para que no se les olvide nada. Y sin querer perder más tiempo, le doy el pase a José para que demos inicio a la clase. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias Catalina, por la presentación. Hoy día voy a estar solo yo, no está Maite, la clase anterior. Bueno, no sé si todas y todos estuvieron en la clase anterior. Así que, pero este curso aprovecho de recordar que lo hacemos con Maite Hernando también. Pero la próxima clase, que es mañana, vamos a estar de nuevo los dos. Y en general las otras dos que quedan la próxima semana también. Así que, bueno, espero que todos y todas se encuentren bien primero con este temporal, que yo supongo que lo está afectando a casi todos, porque se ha ido moviendo del sur al norte. Así que nada, esperemos que nos acompañe la señal. Eso es todo, porque acá yo también estoy en una zona rural, en Panguipulli, así que a veces con los vientos y sobre todo la lluvia falla un poco, pero bueno, hasta ahora han dado bien hoy día. Así que bueno, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar la clase de hoy. Ahí está, yo creo que ya ahí ustedes ya están viendo la pantalla, ahora la voy a poner en modo presentación. Ahí está. Bueno, esta es la segunda sesión. Voy a simplemente y de manera más o menos rápida, pero es importante igual porque no tienen, además fue la semana pasada la primera clase, entonces no tienen por qué tener en mente los temas que vamos, así como tan eh, encima los temas que vamos tratando clase a clase. Entonces, quería hacer un pequeño repaso de los principales puntos que vimos en la clase anterior, que fue la primera, y ahí vimos tres temas principalmente, que es el antropoceno, los orígenes del antropoceno y la dicotomía sociedad-naturaleza. ¿Ya? No, eso ya fue bien. Entonces, bueno, primero hacerlo muy, muy breve, lo que identificamos como antropoceno es más bien lo que vimos al menos en la clase anterior, es más bien en términos geológicos o biofísicos, si se quiere. ¿Ya? Y se identificó el antropoceno como una nueva época geológica. Ahí explicamos con Maite que existen distintas clasificaciones del tiempo geológico. Bueno, por ejemplo, períodos, eras, qué sé yo, y épocas. Y nosotros oficialmente hoy día estamos en la época del Holoceno, que empezó más o menos a partir de la última glaciación, 11.700 años aproximadamente, y que es una época que, bueno, entre otras cosas, se ha caracterizado por el surgimiento de lo que se conoce como las grandes civilizaciones humanas, ¿no? El desarrollo de la agricultura, qué sé yo, ciudades y todo lo que viene. Entonces, bueno, ahora lo que pone en debate este concepto del antropoceno es el surgimiento o el potencial surgimiento de una nueva época en tiempo geológico. Ahora, como también explicamos en la clase anterior, esta cuestión ha sido un debate académico, de política pública en algunas partes, pero no es una cuestión oficial, ¿no? No es que exista oficialmente una época del antropoceno. En parte porque esta cuestión requiere varios como procesos que deben, a los cuales se debe demostrar evidencia suficiente del surgimiento de una nueva época geológica. Y eso se hace a partir de la estratigrafía, es decir, las capas de suelo y bueno, distintos registros que van quedando ahí, desde fósiles, polen, qué sé yo, etcétera. Y lo que se tiene que probar en este caso específico es que existen suficientes registros para probar la influencia humana en la geología y atmósfera del planeta. No solamente en la estratigrafía del suelo, también eso se puede medir, por ejemplo, en el hielo, ¿no? Extrayendo bloques de hielo que ahí queda registrado los cambios climáticos, qué sé yo, contaminantes, etcétera. Y eso tiene que ser muy importante, que es algo que tenemos que siempre tener presente a lo largo del curso. Eso tiene que ser
a escala planetaria, ¿no? No basta con que sea a escala local o regional de una región del mundo, digamos. Tiene que ser a escala planetaria. Esa es la cuestión, una de las cuestiones fundamentales para decretar esta nueva época en términos geológicos, ¿no? Los seres humanos siempre han impactado su medio inmediato, pero lo que está como en juego hoy día es que este impacto va más allá de una cuestión local, ¿ya? Entonces, bueno, a partir de este concepto han surgido un montón de debates. Yo mencioné que hay revistas científicas, particularmente tres que yo conozco, al menos tal vez pueden haber más que solamente publican artículos relacionados con la época del Antropoceno, intentando dar pruebas de su existencia, sus efectos, sus causas, qué sé yo, etcétera. Pero bueno, todo eso es un debate geológico por un lado, pero lo que nos interesa más en este curso, como el nombre lo dice, es una cuestión más social y política. Pero es necesario tener este contexto para saber de qué se está hablando con el Antropoceno. Y una cuestión importante que mencionamos era en relación y vinculado con este tema político es cuándo se da origen a esta nueva época geológica. Hay varias potenciales fechas de inicio y el rango es muy amplio, que va de nuevo a reemplazar el Holoceno, es decir, hace aproximadamente 12.000 años, hasta la década del 50 del siglo XX. Entonces, bueno, yo mencionaba en la clase anterior también, la fecha no es algo, porque si bien los geólogos se han esmerado mucho en establecer exactamente una fecha, incluso un año, y tal vez ese tema en términos políticos uno dice, bueno, no es tan importante, pero el periodo, tal vez no el año, pero el periodo donde se inicia es importante porque no es lo mismo que digamos que estamos en una época que la principal característica es el impacto humano sobre el planeta y que se inició hace 12.000 años que se haya iniciado hace 70 o 60 años, ¿no? Las consecuencias políticas son súper diferentes porque si se inició hace 12.000 años, uno dice, bueno, y ya 12.000 años, qué sé yo, no me voy a hacer cargo de eso, ¿no? Es muy atrás. Pero bueno, hace 70 años, sí, ahí hay algunos más responsables que otros, me refiero a países, grupos sociales, redes, qué sé yo. Hay algunos que se han beneficiado, otros que han recibido más los impactos. Entonces, no da igual en realidad establecer una fecha. Y a pesar de que existe este rango muy amplio que acabo de mencionar de potenciales fechas, existen tres fechas que son, qué sé yo, que suscitan más acuerdo, por decirlo, o que son las principales que se debaten. Desde más atrás hacia más adelante, la primera se asocia con el inicio o el origen del capitalismo, ¿no? Y particularmente algo que se puede establecer también eh, digamos, de nuevo, en términos geológicos, con ese inicio del capitalismo es finales del siglo XV con la colonización europea en América, cuyos impactos se pueden ver registrados alrededor de 100 años más tarde, pero por ejemplo, principalmente fue un periodo en que el comercio internacional, el flujo de personas aumentó muchísimo. Entonces se pueden imaginar ustedes como una pre-globalización una antigua globalización. Es decir, especies americanas se llevaron a Europa, especies animales y vegetales, especies animales y vegetales europeas se trajeron a América. Empezó a haber colonización de especies en algunos lugares también, que reemplazaron otras, qué sé yo, el flujo de personas, enfermedades, etcétera. ¿Ya? Esa es una potencial fecha. La segunda potencial fecha, que es la que en general más se asocia con el antropoceno, es la revolución industrial. Entonces uno puede decir finales del siglo XVIII, la primera revolución industrial, y, eh, y eso particularmente se asocia con la tecnología y el aumento de la producción. Todos los registros, por ejemplo, de dióxido de carbono en la atmósfera, por poner un ejemplo, y otros impactos también antrópicos tienen un despegue en esa época, de ahí en adelante. Eh, ¿Ya? Y eso también, bueno, eso en general, por ejemplo, Paul Crutzen, que fue el que acuñó este concepto a partir de dos artículos, uno publicado el año 2000 y otro el 2002, que mencionamos en la clase anterior, él más en sus artículos
propone que el antropoceno más bien se generaría en esa época, ¿no? En la Revolución Industrial. Y una tercera potencial fecha, que en realidad ha sido la que más ha estado cerca de concretarse, es el año 1952, ¿ya? Y eso se basó en registros fósiles del fondo del lago Crawford en Canadá, donde por condiciones muy particulares del lago se pudo mantener relativamente aislado ese fondo del lago, es un lago muy pequeño y muy profundo para su tamaño. ¿Cómo se llama esto? Fósiles, principalmente registros de más bien de las explosiones nucleares que vinieron, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero también todos los ensayos nucleares que se hicieron posteriormente a eso. Y eso, ¿por qué digo aquí ha sido la que ha estado más cerca? Porque, bueno, se formó una comisión de trabajo del Antropoceno, perteneciente a la Unión Internacional de Estudios Geológicos, de Ciencias Geológicas, perdón, y ellos tenían la labor de reunir información, se formaron en el año 2009. Y el año pasado entregaron una propuesta basada en esa evidencia que estaba en el lago Crawford, pero la propuesta, como mencioné en la clase anterior, fue rechazada también. Así que ahí se acabó la historia como oficial, digamos, de que el Antropoceno era una época geológica, pero como una pregunta que hicieron en la clase anterior también, si esto se termina ahí, no se termina ahí porque ese grupo de trabajo del Antropoceno va a tratar de probar nuevamente su existencia y hay mucha evidencia científica que distintos grupos, digamos, que están trabajando en ello y tratando de probar la existencia de una nueva época geológica. Pero parece un poco majadero tratar de probar algo porque en realidad la evidencia existe. O sea, más allá que la época, y eso es otra cuestión importante, más allá que la época sea reconocida por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, hay suficiente evidencia de los impactos antrópicos en el planeta. Y eso se sigue trabajando, así que seguramente el concepto va a seguir en debate. Y finalmente, para concluir el repaso de la clase anterior, eh, alcanzamos a abordar, principalmente esa parte la hizo Maite, la dicotomía de sociedad-naturaleza. Eh, yo ahí podría decir principalmente que hay que tener en presente que en estos análisis o debates sobre el antropoceno, nosotros creemos que una de las cuestiones que más fuertemente sustentan o han sido la causa de todos estos impactos desmedidos, digamos, o camino insustentable que ha tomado la humanidad y que ha terminado en este debate o se ha iniciado, ¿no?, con este debate del antropoceno, es la dicotomía sociedad-naturaleza. Es la idea de que la sociedad y la naturaleza son dos entidades diferentes, particularmente que los seres humanos somos una especie, qué sé yo, diferente, etcétera, y eso la sola hecho de que los humanos seamos tan diferentes al resto de la naturaleza es una cuestión muy debatible. Pero el tema de que la sociedad sea separada de la naturaleza permite, qué sé yo, desde una parte más práctica, una parte moral también, ocupar al otro, ocupar lo ajeno, y explotarlo y extraer, etcétera, etcétera. No es lo mismo que si yo me siento parte de algo y me estoy autoexplotando, me estoy autoextrayendo, etcétera. Me estoy autodañando, ¿no? Pero si yo veo lo otro como ajeno, la naturaleza fuera de lo humano, como dos cuestiones diferentes, entonces esa explotación, extracción de recursos, etcétera, se propicia. Es más fácil hacerlo. Digamos, existe un piso para hacerlo. Y esta dicotomía entre sociedad y naturaleza también está en las bases, y coincidentemente con una de las fechas que mencionaba, también está en las bases del capitalismo, ¿no? La naturaleza puede ser ocupada, qué sé yo, puede ser utilizada por los seres humanos. Y bueno, y más atrás también están las bases de la Biblia, digamos, ¿no? Pero esto es una cuestión interesante de pensar, y hoy día, bueno, hay un montón de corrientes en sociología, sobre todo, qué sé yo, bueno, no solo sociología, antropología también, que tienen que ver con los estudios posmodernos, poshumanos también, donde está muy en debate el hecho de que la sociedad y la naturaleza tengan una división, ¿no? Y bueno, si ustedes piensan también, es muy difícil establecer esa división en términos prácticos.
qué es naturaleza, qué es humano, qué es naturaleza, qué es sociedad. O sea, si cada uno y una de ustedes mira el lugar donde está sentado o sentada ahora, es imposible establecer una línea y decir de aquí para allá es naturaleza, de acá de allá para acá es sociedad, ¿no? O sea, yo aquí estoy sentado con un computador, el computador tiene minerales, qué sé yo, eso es parte de la naturaleza. Por supuesto hay un proceso de los seres humanos, pero también estoy aquí con un mesón de madera, etcétera. Es muy difícil establecer una línea arbitraria, decir esto es sociedad, esto es naturaleza. Incluso los estudios posthumanos cuestionan los mismos límites del ser humano. ¿Dónde está, dónde llega mi corporalidad, ¿no? Estamos llenos de bacterias, qué sé yo, y seres que nos habitan y que también tienen sus propios mundos que nos componen, digamos. Entonces, bueno, no es tan sencillo y eso es un poco, creemos ahí con Maite, bueno, a partir de autores y autoras que hemos leído que está en una de las cuestiones más básicas de estos impactos humanos en el planeta. Por tanto, si uno quiere revertir esta tendencia al antropoceno o esta época del antropoceno, o si se quiere más ampliamente los impactos antrópicos en el planeta, debiese cuestionarse la existencia de esta dicotomía sociedad-naturaleza. Así que eso podría decir sobre la clase anterior. Si ahí hay alguna pregunta, duda, aclaración o algo, me pueden decir ahora y podemos dar este primer espacio. Si no, podemos seguir con lo que viene hoy día. Ustedes ahí, creo que todos y todas pueden hablar, me parece. Digamos, tienen... Ay, Luna, Luna tiene- Sí. Hola, buenas, ¿qué tal? buenas. Un gusto conocerles. Muchas gracias por la instancia y por su disposición. Quería preguntar que quedé como ahí colgada de las 3 revistas que habías mencionado sobre que hablan del antropoceno y que se dedican como a esta temática. Ujú. Sí, hay una que se llama Anthropocene, así tal cual. Otra que se llama The Anthropocene Review. Y la tercera, no me acuerdo en este momento, pero no sé si tú tienes, tenemos una carpeta compartida con ahí estamos dejando las clases y la literatura del curso. Me parece que todos y todas debiesen tener acceso, ¿no, Catalina? Sí. Sí, así es. Y ahí Luna ahí está la presentación de la primera clase y ahí están los nombres de las 3 revistas. La tercera no me recuerdo el nombre que tiene un nombre como en latín, pero no me acuerdo cuál era. Pero ahí la puedes revisar, ahí está, Ya, perfecto. Muchas gracias. ya de nada. Bueno, yo no los veo a todos, Catalina, pero si tú parece que no hay más manos levantadas. No, y tampoco tenemos comentarios en el chat, así que no Ya, te podemos preocupes, seguir puedes seguir. entonces. Ahí yo Ujú. después voy dando algunas pausas. Bueno, en general, hoy día somos un poco menos que la clase anterior, así que yo tampoco tendría problema si alguien quiere alguna aclaración. Si es por una aclaración de algo corto, me pueden ahí decir nomás. Y si es por algo más debatible y eso, podemos dejar uno de espacio más adelante. Entonces, bueno, vamos con los temas de hoy día que en realidad son 3, a ver si alcanzamos, digo, si no el tercero podemos verlo mañana. El primero son los límites planetarios, después viene la huella ecológica y eso está vinculado con otras cosas también, entonces por ahí van a salir unos subtemas. Y ya el tercer tema es en la introducción a la próxima unidad. El curso tiene 3 unidades y la próxima unidad se llama Capitaloceno o Antropoceno. Y esa, bueno, introduce el otro concepto que es el del Capitaloceno, ¿no? Así que, bueno, partimos con los límites planetarios. Bueno, una cuestión, digamos, como central en esta idea del Antropoceno es intentar medir de nuevo, exactamente cuáles son los impactos antrópicos en el planeta. ¿Ya? De eso se trata básicamente esta idea. Bueno, lógicamente yo estoy simplificándolo porque, entre otras cosas, no soy geólogo tampoco y los geólogos, y espero que no haya alguna acá para que me rete, pero seguramente ahí hay un trabajo muy detallado, o sea, no seguramente, con toda certeza, un trabajo muy detallado en tratar de determinar exactamente que esos impactos sean de escala global, etcétera. Pero hay muchos estudios que se han hecho para tratar de ejemplificar los impactos humanos y los riesgos que estos impactos humanos
tienen sobre la vida humana y de otras especies también. ¿Ya? Una de las cuestiones que se ha hecho es la idea de los límites planetarios, ¿no? Y esto parte, sí, hasta mi conocimiento al menos parte, con un estudio del año 2009 de Johan Rockström y colaboradores, ¿cómo se llama esto? Número de colaboradores, que lo que intentan hacer es, voy a ocupar un puntero acá. Lo que intentan hacer, si ustedes ven en la figura que tienen a la derecha, es establecer, llamémosle variables, ellos les dicen límites planetarios. Son distintas, digamos, bueno, puede ser límites o variables, en las cuales dan cuenta de los impactos humanos en el planeta, ¿ya? Para entender la figura, y bueno, y ellos lo que quieren hacer también es decir, bueno, ojo que estos distintas variables o límites planetarios se están transgrediendo, es decir, su nivel está sobre el aceptable. ¿Y qué sería sobre el aceptable? Bueno, que está poniendo en riesgo eh, el espacio para una vida segura, para los seres humanos principalmente. Eso es lo que esa es su aproximación. Pero también uno puede pensar para otras especies, ¿no? Entonces, si se fijan acá, tenemos 9 límites planetarios. Los voy a ir contando acá y marcando. Acá está el cambio climático, la acidificación de los océanos, el deterioro de la capa de ozono. Después vienen eh, aquí que son uno que se puede dividir en dos, ¿no? Que está acá, que son los ciclos biogeoquímicos. Se puede dividir entre el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Está acá. El uso del agua en el mundo, el agua fresca en el mundo, el cambio de uso de suelo, el que está acá. Esto es la pérdida de biodiversidad. Esto es la carga de aerosoles atmosféricos, la contaminación química y sería. Esos son todos los límites. En este estudio del 2009, después vamos a ir viendo actualizaciones de esto. Ya, por un lado, cada una de estas tajadas, digamos, representa uno de estos límites planetarios. Y al centro, si se fijan, hay un círculo verde. Bueno, cada uno de estos límites planetarios tiene una forma de cuantificarse, de medirse. Cambio climático, acidificación de los océanos, etc. Cuando está en rojo, quiere decir que excedió el límite seguro de su variable. Es decir, por ejemplo, el cambio climático eh, excede este círculo verde, ¿no? El círculo verde es como el espacio seguro para la vida humana. Es decir, todos los límites o variables que estén dentro del círculo verde, en su nivel actual, no están mal, digamos, no han excedido su límite. Los que están fuera del círculo verde han excedido su límite. Cambio climático, el ciclo del nitrógeno y la pérdida de biodiversidad. Son los 3 límites al año 2009, ¿no? Este estudio ya tiene 15 años, que excedían el espacio seguro. Y si se fijan, habían otros como la acidificación de los océanos, muy vinculada al cambio climático. ¿Qué más? El ciclo del fósforo y podría decir el cambio de uso de suelo, que estaban subiendo, ¿no? Por ejemplo, lo estoy marcando acá, el ciclo del fósforo estaba muy cerca de su límite. O sea, cuando llega a ese punto, a la franja, al borde verde, llega al límite. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, este estudio del 2009 llamó la atención, fue publicado de hecho 2 veces, o sea, en una publicación extensa en una revista que se llama Ecology and Society, y una publicación más corta pero más impactante en Nature, en la revista Nature o Science, no recuerdo, que tenía un foco más digamos, más político, por decirlo, en el sentido de llamar la atención con esta figura y otras que tenían. Eh, entonces, bueno, esta fue una primera aproximación de que los impactos humanos en el planeta estaban excediendo ciertos, ellos le llaman límites, para la vida en un espacio seguro. Particularmente en este estudio, como mencioné, 3. Cambio climático, la tasa de pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno. Ahora, en esta tabla ustedes pueden ver
yo no voy a entrar en ese detalle porque de partida mis conocimientos técnicos llegan un poco más allá nomás en este paso, entonces no voy a meterme en terreno que tampoco es de mi mayor conocimiento, pero lo que muestra esta tabla son los distintos límites que están acá. Esto está hecho ya en una, ¿cómo se llama esto? Investigación más actual. Voy a tratar de, no sé cómo hacerlo. Bueno, es que me parece como eh, pero no sé si ustedes lo ven, arriba me parece como ¿Una eh, barra? esa barra. Esa barra Eh, tienes que tomarla tú y correrla. Nosotros no la vemos, Usted pero no si lo te ven. molesta, la puedes correr. Tienes razón. Muchas gracias. No tenía No idea, te ya. preocupes. Ya, ahí sí. Sí, ahí la corrí, ya. Perfecto. Bueno, lo que muestra son en la primera columna, podríamos decir, cuáles, bueno, llaman proceso, pero puede ser cuál es el límite, cuáles son las variables de control que utilizan, cuál es el límite propiamente tal. Por ejemplo, vamos al primero, el cambio climático, ¿cómo lo miden? Lo miden por la concentración de CO2, las partículas por millón, ¿no? Y por otra variable que es el no balance energético, no sé qué más hay, y no sé cuál es la unidad de medida tampoco. Pero el punto es que hay dos variables que contribuyen a medir el límite del cambio climático. Y después, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En las concentraciones de CO2 en la atmósfera, dicen, bueno, ¿cuál es la zona de incertidumbre? En el fondo, ¿en qué zona ya esto empieza a ser, podemos empezar a debatir si estas cantidades de partículas por millón en la atmósfera de CO2 son seguras o no son seguras? Y ellos dicen entre 350 y 450. Y en la última columna, bueno, ¿y cuál es el actual nivel de esa variable? 398. Este estudio ya es del 2015, es decir, 6 años después del original. Por eso en la primera columna dice R 2009 same, porque dice Rockstrom, que era el primer autor del primer estudio, año 2009, lo mismo, mantuvieron la variable. En otras variables fueron modificadas, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad se cambió por otra variable que vamos a ver más adelante. Pero en el fondo, acá, bueno, y ustedes y nosotros vamos a dejar los artículos también, ustedes pueden acceder a los artículos y ver, si quieren entrar en el detalle de cómo midieron esto, cuál fue la metodología, cuáles son las variables que ocuparon, ahí está también. Esto está para cada uno de los límites que mostré en la figura anterior. Em, ya, aquí continúa la tabla. De nuevo, por ejemplo, en el estudio de Rockstrom, acá estoy apuntando, le llamaban cambio de uso de suelo, acá le llaman cambio en el sistema de terrestre. Hay algunos pequeños cambios, pero en general las variables se mantienen igual. Y acá hay ¿cómo se llama esto? Una actualización de este estudio que lo hizo Stephen con colaboradores. Uno de sus colaboradores, de hecho, era Rockstrom, el primer autor del estudio del 2009, donde actualizan el estado de las variables, ¿no? Y ponen variables nuevas también. Esto es del año 2015, es decir, de nuevo, 6 años después que el anterior. ¿Qué es lo que encuentran acá? Por ejemplo, ponen una variable que no estaba antes, que es las entidades nuevas. Esto tiene que ver, por ejemplo, con aleaciones nuevas. No sé, en tecnología se han inventado muchas aleaciones a partir de minerales, qué sé yo, etcétera, metales que se juntan y se hacen cuestiones nuevas. Eso mismo después genera una nueva forma de contaminación también, por ejemplo. Todo lo que es nanotecnología también se incluye ahí. Y lo que está con signo de interrogación quiere decir que no lo al año 2015 de nuevo, no lo han podido o no lo habían podido estimar. No habían encontrado la forma de estimarlo, una forma razonable de estimarlo. Y de nuevo, lo que aquí incorporan unas nuevas, qué sé yo, forma de mostrarlo. De nuevo, el espacio verde es el espacio para tener una vida segura. El espacio amarillo es un espacio de incertidumbre. Y el espacio rojo ya es un espacio de alta incertidumbre, donde ya el nivel de cada una de estas variables es tan alto que es peligroso. Eso es lo que determina la comunidad científica. Eh, bueno, aquí
esta variable que era antiguamente en el estudio del 2009, que era la pérdida de biodiversidad, se llamó la integridad de la biosfera y se dividió de nuevo en dos, que es la diversidad genética y la diversidad funcional. Entonces, por ejemplo, acá la diversidad funcional que estoy marcando, no la estimaron, no encontraron las variables para estimarla, pero la diversidad genética está en rojo, está excedida. Tiene que ver con la tasa de pérdida de biodiversidad. A diferencia del año 2009, donde, por ejemplo, el ciclo del fósforo no estaba excedido, en el año 2015 el ciclo del fósforo se excedió. El del nitrógeno ya estaba excedido. Y el cambio climático acá se muestra, está excedido también, pero está en amarillo. Es como decir, todavía estamos no estamos, porque aquí incluyeron este como degradé, ¿no? Antes era verde o rojo, ahora es verde, amarillo, incertidumbre, rojo, alta incertidumbre. Entonces, una cuestión, ¿qué marca esta cuestión de los límites? Una cuestión importante y que resaltan los autores es que los límites, claro, aquí para ejemplos metodológicos se toman todos por separado, pero en realidad esta cuestión es mucho más complicada que eso, porque exceder un límite puede llevar a acceder al otro, y así sucesivamente, están interrelacionados. En mi conocimiento no técnico, digamos, no atmosférico ni geológico de estos temas, por ejemplo, la acidificación de los océanos está muy relacionada con el cambio climático, porque tiene que ver con las concentraciones de CO2 en los océanos, por poner un ejemplo. Los otros también tienen relaciones, y algunas relaciones son difíciles de encontrar, pero no es que no existan, y eso tiene que ver con la Tierra como un sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? El mayor riesgo que se corre es que, a pesar de la alta incertidumbre que existe, es que al exceder cierta cantidad de límites planetarios o en cierto nivel, porque no es lo mismo excederlo a ese nivel, por ejemplo, que a un nivel amarillo, como marca acá, se puede traspasar un punto de inflexión. ¿Y qué significa eso, traspasar un punto de inflexión? Significa que el sistema Tierra, o la biosfera, puede entrar en un nuevo estado, se transforma. Eh, en ecología, por ejemplo, es muy común ver esas transformaciones en un proceso que se llama la eutrofización, si es que lo dije bien, que tiene que ver cuando, por ejemplo, un ecosistema acuático pasa de tener un agua clara a un agua turbia, por floraciones de algas, por ejemplo. Eh, ¿Y qué pasa cuando se pasa ese umbral o ese punto de inflexión en un sistema? Es que estos sistemas son sistemas complejos no lineales. ¿Y qué quiere decir eso? Que el camino que recorriste para traspasar ese límite no es el mismo que tienes que recorrer a la inversa para volver a un nivel seguro en este caso. Es decir, el riesgo que se corre es que si el planeta Tierra entra en un nuevo estado, no vamos a tener no es recorrer el camino inverso. Esa no va a ser, eso sería lineal. Y como estos son sistemas complejos, esa linealidad no sirve. La solución no va a venir por volver atrás. Para que tengan un ejemplo, se ha hecho como la analogía que si, por ejemplo, el día de mañana separaran absolutamente todas las emisiones de CO2 a la atmósfera, todas, cosa que es imposible, lógicamente, o sea, para toda la industria, para todos los autos, para todo, el cambio climático seguiría con una inercia de aproximadamente 100 o 150 años. Es decir, no saca nada a compararlo, si en 100 años más todavía sigue un desfase. Y no sabes si ese desfase puede llevar a aumentos de la temperatura de nuevo, que generen otros cambios, pérdida de biodiversidad, qué sé yo, desertificación, etcétera. Entonces, eso tiene que ver más con la lógica de los sistemas complejos. No recorres el camino inverso para encontrar la solución. Bueno, y un desafío también en esto es la interacción entre los límites, ¿no? Aquí de nuevo, como decía, en términos metodológicos se explica de esta forma, pero el desafío es ver cómo interactúan estos límites. Em, yo tengo un desfase ahora con mi pasada diapositiva, no sé, a ver, todavía no ahí cambió. Sí, un poco lento, puede ser temporal. Bueno, aquí tienen una perspectiva de 3 años, ¿no? El estudio original de Rockström del 2009, el estudio del 2015 que acabo de mostrar, y una actualización hecha por el Centro de la Resiliencia de Estocolmo, que ahí pertenecen prácticamente todos los autores del año 2023 recién.
Entonces, ¿qué va mostrando? Va mostrando un avance de la transgresión de estos límites, ¿no? En el año 2009 se calcularon, porque yo mostré 9 límites, pero no estaban todos calculados, se calcularon siete de estos límites planetarios, tres estaban pasados, ¿ya? En el año 2015 se calcularon, se cuantifica, estos cálculos son cuantificaciones, ¿no? Con las variables que salen en la tabla. Se calcularon 7 límites planetarios, cuatro estaban traspasados. Y en el año 2023 se calcularon más, se calcularon 9 límites planetarios y 6 estaban traspasados. O sea, vamos en un camino de empeoramiento, ¿no? Digamos, se van transgrediendo más de estos límites planetarios. De nuevo, la misma analogía, ¿no? El círculo verde es el espacio seguro. Bueno, aquí ya no tiene el amarillo. Es una cuestión más de un matiz, digamos. O sea, el amarillo marcaba una zona que era una zona de incertidumbre y, bueno, el rojo o el naranjo marca una zona ya de alta incertidumbre o riesgo. Em, sí, ¿va bien hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? Si quieren me dicen nomás y si no, sigo. ¿No? ¿Bien? Bueno, entonces, una cuestión que está relacionada con esto y que tal vez es más mediático o tiene más difusión, no lo sé en realidad, pero puede que ustedes lo hayan conocido, no sé, es algo que se llama el Overshoot Day. Eh, no me acuerdo en este momento cuál es exactamente cómo se le llama en castellano, pero es como, viene a ser como el día, hay una organización internacional que se llama la Huella Ecológica, el Ecological Footprint, y ellos todos los años, no me acuerdo a partir de cuándo, calculan el día en que la demanda por recursos en el planeta supera la capacidad del planeta para regenerar los recursos. ¿Ya? Y eso, como ven ustedes en esta figura, se calcula por país. ¿Ya? O sea, uno puede tener también, y aquí empiezan cuestiones más de responsabilidades eh, eh, o una cuestión más política en el sentido del poder, qué sé yo, de la gobernanza del sistema Tierra. No es todo el planeta en su conjunto, también se calcula todo el planeta en su conjunto, pero también se calcula por países. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, este año 2024, porque esto lo calculan ahora en junio, creo que el 1 de junio de cada año, y hacen todo un evento, o el 5 de junio, el Día de la Tierra. Ese mismo día ellos calculan esto. Entonces, por ejemplo, el año 2024, si se fijan acá ustedes, Chile el 23 de mayo, ahí está marcado Chile. Eh, Después ustedes, bueno, van a quedar con la presentación y pueden empezar a ver cómo funcionan las cosas. ¿Cuáles son los países que están antes de Chile? ¿Y cuáles son los últimos países en la lista? Para que fuéramos sustentables, debiésemos, como país o como planeta Tierra, debiésemos estar al final de esta lista, así como Ecuador o Indonesia en este caso. ¿Por qué? Porque la demanda por recursos debiese, esto es por año, ¿no? Esto es para el año 2024 y se ha calculado por varios años. La demanda por recursos para el año 2024 debiese cumplirse a final de año, que es donde los ecosistemas terrestres y marinos son capaces de regenerarse para dar los recursos que necesitan las personas, principalmente para la economía, ¿no? Para generar bienes y servicios económicos. Si Chile, en este caso, cumplió su día el 23 de mayo, y creo que, igual que el año pasado, es el país latinoamericano que lo cumple antes que el primero de todos. Quiere decir que desde el 23 de mayo al 31 de diciembre del año 2024, Chile lo que está consumiendo ya es un stock, está consumiendo un stock de recursos que está hipotecando en el fondo la posibilidad de las generaciones futuras de contar con la misma cantidad de recursos que la que contamos hoy día. O sea, yendo completamente contrario al concepto de sustentabilidad. Eh, Porque hay que entender que en el fondo la naturaleza o la biosfera da flujos de cosas, de materiales, de energía, de recursos finalmente.
Pero una cosa son los flujos y otra cosa el stock. Entonces, si yo estoy satisfaciendo mis necesidades como Chile, agotando todo ese flujo de recursos el 23 de mayo, del 23 de mayo en adelante, estoy consumiendo el stock. Y eso no, en ninguna manera es completamente reñido con el concepto de sustentabilidad, ¿no? Eh, Así que esto también da cuenta, también es otra forma de mostrar los impactos en el sistema planetario. Ahí, por ejemplo, se muestra que en este año 2024, a escala global, a escala planetaria, el mundo va a cumplir su demanda por recursos el 1 de agosto. ¿Ya? Esto se calcula también, ustedes pueden ahí, queda toda la información en la presentación, pero esto básicamente se calcula con dos variables. Una es la biocapacidad, que es la capacidad de los ecosistemas para aportar estos flujos que les mencionaba yo, de recursos, de energía, etcétera, materiales. Y lo otro es la huella ecológica. Entonces, se divide la biocapacidad, como se calcula por países, de cada país, por la huella ecológica de cada país, que ahora vamos a ver qué es la huella ecológica. Y ¿cómo se llama esto? Luego de eso se multiplica por 365 días, o 366 de acuerdo con OCL. Y ahí da un resultado. Entonces, claro, ahí va el resultado que da es el número de días en que tú gastarías tu demanda por recursos en un año. Y como repito, Chile lo gasta el 23 de mayo, de acuerdo a esta estimación. Bueno, esto es cómo se ha venido calculando o cómo ha ido cambiando en el tiempo este overshoot day desde el año 71 al año 2023. Esto a escala planetaria. Entonces, si ustedes se fijan, en el año 1971 estaba casi 1 a 1, es decir, la biocapacidad del planeta, la demanda por recursos a escala global se cumplía casi 1 a 1 con la biocapacidad del planeta de aportar esos recursos, materiales, energía, etcétera. Porque el día se cumplía en diciembre. Pero a partir del tiempo, este día se fue acercando más a principio de año, hasta que llegamos al año 2023, que estaba en agosto. Es decir, todo lo que está acá en rojo es un déficit ecológico, que se ha ido, como ustedes ven, acrecentando en el tiempo. ¿Cuál es la analogía que se hace con esto? Como de nuevo, como me estoy consumiendo los flujos que me da la naturaleza antes me estoy consumiendo los flujos que la naturaleza es capaz de regenerar en un año, en menos de un año. Entonces, ¿cuál es la analogía que se hace esto? Que bueno, que el año 71 necesitábamos un planeta Tierra para vivir, más o menos, y estábamos más o menos bien. En cambio, el año 2023, si quisiéramos vivir de forma sustentable, utilizando solamente los flujos que nos da la naturaleza y no consumiéndonos el stock, el capital, necesitaríamos 1,7 planetas Tierra. Y creciendo, ¿no? Cada vez el déficit ecológico es mayor. Tengo un pequeño desfase en que cambien las diapositivas, así que por eso no es porque sea muy lento, sino que me demoro un poco más en que pase. Pero hasta ahora ha pasado. Ahí pasó, ya. Eh, ya. Voy a mover esto. Tengo esa barra ahí. Ya. Bueno, ¿con qué quiero asociar esto? De nuevo, vimos este Overshoot Day, que es una muestra de el camino no sustentable que está llevando la humanidad. Vimos también los límites planetarios. Y ahora quisiera ver, antes de introducir el concepto de la huella ecológica, cómo se relaciona esto con la economía, ¿no? Que es muy importante, ¿no? En términos políticos. Bueno, este es un mapa que muestra el GDP, el Producto Interno, el PIB per cápita del año 2022 en el mundo. De nuevo por países. Los países que están más oscuros tienen un mayor PIB per cápita y los que están más claros tienen un menor PIB per cápita. Claramente se ve África. Bueno, hay algunos donde no se mide, como por ejemplo ahí. Y bueno, y lo que se llama el norte global, qué sé yo, y tienen los mayores PIB per cápita. Pero si uno compara esto con, por ejemplo, el aporte en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que tal vez bueno, es el principal indicador, como mostraba también en la tabla anterior, del cambio climático, por ejemplo,
hay más o menos una correlación, bueno, esto ha sido estudiado más en datos crudos, pero hay al menos una correlación visual, ¿no? Este es el del el consumo per cápita, o sea, la base, el CO2 per cápita en base de consumo. Esto tiene un cálculo que en realidad le restan como, le ponen el CO2 que es utilizado, que se genera a partir de la producción de bienes y servicios por país más el que se generó en las importaciones de ese país, menos el que se generó en las exportaciones. Pero bueno, más allá del detalle de eso, es un indicador también de la contaminación que aporta cada país. Y bueno, si ustedes ven aquí, y si después con calma pueden revisar ese círculo donde sale el Overshoot Day, van a ver que los países que generalmente se conocen en la jerga convencional como los países desarrollados son los países que más tienen que ver con esta generación de la época del Antropoceno, que tienen que ver con la mayor generación de impactos ambientales. Y esa tal vez es la cuestión política, social de fondo que está atrás de lo que queremos ver en el curso también, una de las importantes, ¿no? Es como, bueno, pareciera ser que todos estos países que llamamos desarrollados y que no están, tiene su implicancia, ¿no? Porque los países que no somos desarrollados queremos seguir a esos países desarrollados, o al menos las autoridades políticas y económicas, son los que están llevando al planeta Tierra a este eh, no conflicto, sino que a este estado de degradación ambiental o a esta nueva época geológica que en realidad es un peso para los seres humanos, que es el antropoceno, ¿no? Que está caracterizada por los altos impactos y con alta incertidumbre y riesgo para los seres humanos y otras formas de vida. Entonces, tal vez una cuestión de fondo ahí es hacer una crítica a lo que se conoce como países desarrollados, ¿no? Es que es muy habitual, uno lo escucha en la radio, en la tele, qué sé yo, y cruza de izquierda a derecha, ¿no? No tiene que ver con una nomenclatura de la derecha o la izquierda, ambas. Y bueno, yo tengo formación de economista, y siempre me he cuestionado esa idea como de que algún día, acá en el caso de Chile en particular, como que como que siempre está la idea que vamos a alcanzar el desarrollo, ¿no? Y es como que fuéramos a pasar una meta y un día para otro el presidente o quien sea nos va a decir, bueno, hoy día somos desarrollados. Bueno, los países que estamos siguiendo en esa línea son los países que más tienen que ver, de nuevo, con el drama ambiental, como quiera que se llame, época del antropoceno que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que quiero como resaltar ahí. Bueno, de nuevo, acá si se fijan, las emisiones de CO2, de nuevo, de una época aproximadamente los efectos de la Revolución Industrial, 1850 a 2014, los países que más tienen relevancia en esto son bueno, la Unión Europea como conjunto, Estados Unidos y otros países desarrollados, ¿ya? Y después está el resto y están la economía emergente hoy día, que son China, India, por ejemplo, y el resto del mundo, ¿no? Así que de nuevo, la idea de que aquí no son todos igualmente responsables. Esto es una variable, hay otras variables, ¿no? Así que se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, emisión de basura. Estados Unidos emite 3 veces más toneladas de basura que el promedio mundial, ¿ya? De nuevo, una economía desarrollada. Entonces, uno puede empezar por ese lado a preguntar y decir, bueno, ¿y esto en realidad es un país desarrollado? Queremos ser como... ¿qué pasaría si todos fuéramos así? Bueno, ya no necesitaríamos 1,7 planetas Tierra, probablemente necesitaríamos 5. Están hechas esa analogía a partir de la huella ecológica, que ahí vamos a ver también. ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta? Muy rápido, muy lento. Yo aprovecho de decirte, José, que nos quedan 6 minutos, por si acaso. Ah, ya, yo pensé que Estamos... era hasta las 7:30. No, no, estoy perdido yo entonces. ¿Sí? No, ¿No es, hasta es las 7? 1 hora, entiendo. Ah, ya. Pensé que la clase anterior estuvimos hasta las 7:30, pero bueno, ustedes me dicen ahí. Voy a chequear, tal vez estoy Ya. equivocada yo, pero eso tengo entendido. Y de todas maneras tenemos un comentario de Natalie Matus en el chat que dice, qué interesante
que inmediatamente después de la pandemia el consumo de transporte y compras se ve reflejado en el gráfico, el del color verde y rojo. Y Ah, sí. Jacqueline dice, hola, ¿a qué se refieren con una economía desarrollada? Ya, bueno, ya justo ahí estábamos hablando de eso. Es buena pregunta eso que se refiere con una economía desarrollada. Yo tampoco o sea, en términos convencionales, tradicionalmente se ha medido por el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor económico de los bienes y servicios producidos por un país en un año. ¿Ya? Y se calcula, generalmente un año puede ser, se puede calcular en meses también si se quiere, y se puede calcular en otras unidades que no sea el país. Por ejemplo, aquí en Chile también se calcula el Producto Interno Bruto en las regiones, por ejemplo. Entonces tú lo que haces es tener el valor de los bienes y servicios que produce un país en un año y lo divides por el número de sus habitantes y tienes el Producto Interno Bruto per cápita. Una cuestión solamente en términos, para no meterme o sea, porque estamos hablando de términos ecológicos también, de los impactos ecológicos, pero en términos sociales eso no tiene mucho sentido, porque primero es un promedio. Entonces, por ejemplo, no te dice nada sobre las desigualdades de un país. Y el caso de Chile siempre ha sido paradigmático. En el contexto latinoamericano, tiene alto Producto Interno Bruto y tiene una pésima distribución del ingreso. ¿Ya? Y en términos ecológicos, lo que estaba mostrando es que el Producto Interno Bruto se asocia, los países con mayor Producto Interno Bruto son los que tienen mayores impactos ambientales, o los que más tienen que ver, en nuestra terminología del curso, con la época del Antropoceno, con habernos traído a esta época del Antropoceno. Em, pero después esa cuestión de desarrollados se matizó un poco. Se matizó con un nuevo indicador que es el índice de desarrollo humano. Pero el índice de desarrollo humano, que se compone por tres subindicadores, uno de esos tres subindicadores sigue siendo el Producto Interno Bruto per cápita. El otro es la esperanza de vida y el acceso, ¿cómo lo miden? El acceso a educación. En el fondo uno podría decir riqueza, educación, salud, que lo componen más o menos. Pero sí, un tercio del indicador sigue siendo el crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, bueno, tradicionalmente así se ha medido lo que es un país desarrollado. Pero bueno, de nuevo, uno lo puede poner en duda eso y decir, bueno, y he desarrollado que este crecimiento económico que he hecho ha traído un impacto tremendo no solamente a mi territorio nacional, sino que al mundo entero, por ejemplo, en emisiones de CO2 a la atmósfera, en acidificación del océano, etcétera, etcétera, cambio de uso de suelo, etcétera. Generalmente la economía trae todos esos impactos. Eh, Siguiendo con los límites planetarios, hay otros autores que están encabezados por un grupo que está O'Neill con otros colaboradores, que el año 2018 hicieron otro estudio en relación con los límites planetarios, pero ahora sí le incorporaron variables sociales. Esto es interesante y es lo que se muestra acá en las tablas. Ellos trataron de cruzar la información de variables, llamémosla así, eh, geoambientales o algo así, ¿sí? Ecológicas puede ser, no sé, no, bueno, geoecológicas, que están en esta tabla de acá, que vienen a representar los límites planetarios, no son exactamente las mismas que vimos en el gráfico anterior de los límites planetarios, pero muchas son parecidas. Por ejemplo, las emisiones de CO2 a la atmósfera, en los niveles de fósforo, nitrógeno que estaban en el otro. Aquí llama, bueno, water, también estaba el agua en los otros, pero incorpora además, esta es la apropiación primaria neta de los seres humanos, es decir, cuando los seres humanos se apropian de espacios de naturaleza, ¿para qué? Construir casas, qué sé yo, urbanizar, como se dice, pero eso deja fuera a otras formas de vida, ¿no? Tiene impacto en otras formas de vida. Eso también se mide. E incorporaron dos indicadores adicionales, que es la huella ecológica y la huella material. ¿Ya? Vamos a ver nosotros la huella ecológica, no la huella material, pero eso también se calcula. Y estas variables la calcularon, aquí está el número de países, por ejemplo, el, para las emisiones voy a poner un ejemplo, las emisiones de CO2 atmosférico son 145 países. De esos 145, solo 34 están dentro del límite planetario, de los límites que vimos antes, es decir, dentro de un espacio seguro. El resto de los países, o sea, más de 100,
exceden sus emisiones de CO2 a la atmósfera dentro de lo que se considera como un límite seguro. Y cruzaron esas variables con variables que tenían que ver con variables sociales, ¿no? Por ejemplo, porque uno dice, bueno, y si es que no emito CO2 a la atmósfera, podría ser uno de los argumentos y siempre se ocupa, si no hago esto, en el fondo, si los países en terminología convencional no se desarrollan, entonces la gente va a ser muy pobre. Entonces ellos también cruzaron esto con otras variables, con por ejemplo la satisfacción de la vida, una expectativa de vida saludable, nutrición, aspecto sanitario, ingreso también, acceso a la energía, educación, soporte, ¿cómo se dice?, apoyo social, calidad democrática, igualdad y empleabilidad, ¿ya? También aquí está el número de países y aquí está el número de países que está sobre un límite aceptable de esto. Es decir, que tienen, por ejemplo, estos 25 países que están acá, quiere decir que están en un nivel aceptable de satisfacción, de una vida satisfactoria. Y así sucesivamente. Entonces, en el gráfico acá de la izquierda están cruzadas estas variables que yo mencioné recién, tanto las ambientales, llamémosle, con las sociales. Acá están las variables sociales en el eje Y, y en el eje X están las variables, los límites planetarios, que son las variables ambientales. Un país para que esté en un buen desempeño, para que ustedes hagan una idea, después siempre pueden recurrir a los estudios, por eso ahí lo citamos para que ustedes lo vean con detalle. Un país para que tenga un buen desempeño, así como una idea que está bien, debiese estar como acá, donde estoy marcando con rojo. Porque si está ahí, quiere decir que ha cumplido sus 11 límites sociales, es decir, tiene una buena vida, tiene un buen acceso a energía, etcétera, etcétera, las que mencioné antes, con un bajo impacto ambiental. Es decir, acá tiene un alta nivel estándar de vida, digamos, llamémoslo así, con un bajo impacto ambiental. Porque lo que está abajo son la transgresión o el traspaso de estos límites planetarios. Ahora, si un país está acá en esta esquina, quiere decir que ha transgredido todos los límites planetarios y lo ha transgredido y tiene un pésimo nivel de vida. En la parte social está en cero. Pero fíjense que la mayoría de los países está acá, en el extremo superior derecho. Quiere decir que han transgredido la mayoría o casi todos los límites ecológicos ambientales, los límites planetarios que vimos, y tienen además un buen nivel de vida. Entonces, de nuevo, ¿qué países son los que están acá? Alemania, Holanda, Francia, Suecia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Japón. En resumidas cuentas, los que llamamos países desarrollados, ¿no? Entonces, estos países desarrollados, bueno, tienen un alto estándar de vida, pero no es casualidad que hayan transgredido casi todos los límites ambientales, al menos los 7 que se midieron en este estudio. Y Chile está por acá, aquí está Chile, mira. Entonces Chile se supone, si uno lo mira así como muy tajantemente, ha transgredido 6 límites planetarios y ha logrado satisfacer más o menos la mitad de sus variables sociales. Entonces, está a mitad de camino de lo social y ha transgredido casi todos los límites planetarios. Otra forma de verlo es lo que se muestra en este gráfico para que vean también de nuevo un país que se conoce como desarrollado y un país que se conoce como en vías de desarrollo, como le llaman ahora, que es Estados Unidos y Sri Lanka. Y Estados Unidos, fíjese que lo que está marcado acá, esta línea, esto se hace porque una autora norteamericana escribió un libro al respecto y le hace una analogía como con una dona, ¿no? Entonces, la parte interior de la dona, que sería como esta parte azul, esta franja azul, es los umbrales sociales. Entonces, Estados Unidos, cuando completa esto en color, quiere decir que ha completado casi todos sus umbrales sociales. Estados Unidos tiene bien cubierta su parte social, prácticamente todos sus aspectos sociales, al menos los 11 que se midieron en este estudio, están cubiertos. Pero ha transgredido, que está en la otra parte de la dona, los límites, los límites biofísicos o los límites planetarios que nosotros veíamos, lo ha transgredido prácticamente todo, excepto dos, Blue Water y la apropiación primaria neta. Entonces, claro, de nuevo, no es casualidad que el dinero, los recursos para lograr satisfacer sus demandas sociales vengan de una explotación
biofísica del planeta. Y al revés, Sri Lanka tiene todavía muchas brechas en sus aspectos sociales. Hay muchos aspectos sociales. Aquí están las variables sociales detalladas para que ustedes le puedan mirar con detalle. Tiene todavía muchas brechas, pero no ha transgredido ningún límite planetario, ningún límite biofísico. Está al interior de esta línea verde que está más marcada acá, de este círculo verde. Entonces, de nuevo, ahí uno puede de nuevo entrar como en el debate más político, por decirlo. Bueno, ¿quién es el desarrollado, el que contamina más? Bueno, sí, cumplió sus metas sociales, pero ¿a costa de qué? Puede empezar a hacerse todo ese tipo de preguntas. Primero, hasta ahí me gustaría dejar para ver cómo estamos en el tiempo y si efectivamente yo era el equivocado o no. No, era yo, así que Ah, tranquilo. No tenemos te tiempo preocupes, ya. por eso no te interrumpí. Ya. Tenemos sí la mano de Luna levantada recién. Sí, sí, dale, porque yo no veo a nadie, entonces, por favor, pregunten nomás. Mm, Igual está como para analizar cuáles son realmente los estándares como para medir que se supone que estos países están como satisfaciendo la calidad de vida de las personas porque tampoco estoy muy de acuerdo. Por Ujú, ejemplo, Japón es uno de los países con más alta tasa de suicidio, con problemas de salud mental. Estados Unidos con mucha obesidad, los niños ujú. las pasan pero pésimo, las infancias, bueno, tienen que estar con mucho miedo, bombas, mucho narcotráfico. Entonces, me pregunto cuáles son los estándares de este estudio, porque realmente no creo que sea como, eh, no veo que haya como una lógica o algo por el estilo. O sea, creo que se tiene que cuestionar mucho cuál es la calidad de vida que se está mostrando aquí, porque no estoy muy de acuerdo. Sí, no, totalmente de acuerdo yo contigo, Luna. Sí, esta cuestión siempre es difícil porque lo que hacen es establecer un número limitado de variables. En el caso de las variables sociales son las que están acá. Claro. Ya, eso ya es discutible, porque uno puede decir, bueno, y eso no da cuenta de la calidad de vida de una, pueden haber más, ¿no? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Pues, los estudios siempre tienen esas limitaciones, ¿no? Por Claro, otro lado, las variables ambientales también. También podrían ser otras también, que se pudiesen medir. Y dentro de estas variables sociales, como dices tú, por ejemplo, no sé, nutrición, que tú mencionaste ahí. Ya uno puede, bajo el estándar de la OMS, uno puede decir, bueno, tal vez Estados Unidos es un país que cumple con estándares de nutrición, pero tú mencionaste, bueno, pero la mayoría de la población es obesa. claro, y tiene Entonces, muchas enfermedades cardiovasculares, exacto, por exacto. esa misma alimentación. Entonces, claro, la nutrición quizás la ven como que comen de sobra, Tienen quizás, calorías. claro, o tiene calorías y ahí ya Sí, cumple la función finalmente. sí, no, completamente de acuerdo contigo. Eso es súper debatible y es bueno que lo hayas mencionado porque, claro, o sea, nunca está de más mencionar, esto no es la verdad, lógicamente. Son Mm. estudios y son súper debatibles las metodologías. Ahora, en el caso de este estudio de O'Neill, bueno, los otros dos también, de Stephen y Rockstrom, están las publicaciones y tienen material suplementario, y en el material suplementario, que es muy detallado, indican cómo calcularon cada cosa, en base a qué, ¿ya? Yo no, en este momento no tengo el dato exacto de cada una de las variables, pero detallado en el estudio para que uno pueda también, así como tú haces, levantar una crítica o estar de acuerdo o en desacuerdo con cómo lo hacen. Pero es Claro, perfectible, totalmente. Hay sí, sería cuestiones que interesante. sí, perdón. No, finalmente para decir, hay cuestiones que tal vez son, entre comillas, un poquito más objetivas. Por ejemplo, una de las variables es ingreso. Entonces ya, como el ingreso, para poder estandarizarlo entre los países, se calcula en dólares, uno puede decir, bueno, tienen más ingresos que en comparación con otros países. Pero eso también igual va a depender mucho para qué te sirve ese ingreso allá. Ahora hacen una corrección por el poder de compra que se llama, que justamente tratan de hacer más el poder adquisitivo de las personas que el ingreso nominal. Es decir, no me sirve de nada saber un número de dólares que gano si no me queda claro para qué los puedo ocupar, ¿no? Puedo ganar el doble de dólares en un país y me puede servir para un tercio de las cosas que me sirve acá, por ejemplo. Entonces, pero en ese caso es un poco más, entre comillas, objetivo, pero todo el resto estoy de acuerdo contigo. Incluso educación, uno puede decir, bueno,
Tal bien, en la educación lo miden en años de educación. Tal vez los años de educación los cumplen, pero uno puede cuestionar la calidad de esa educación. Ujú, sí. Así que sí, completamente de acuerdo. Esto lógicamente es una referencia, es un estudio y se puede perfectamente rebatir. No sé si hay más consultas, ¿no? ¿Sigo? No hay más Ya, consultas, solamente teníamos un comentario en el chat, un poco de lo que se estaba hablando antes, ¿cierto? De que los países con mejores condiciones son los que más usan recursos de otros países. exacto. Ya, sigo. Parece que cuando me detengo más rato, Sí, me cuesta más no hay cambiar problema. la diapositiva, así que estoy ahí ya, sí. Bueno, pasamos a ver la huella ecológica, que como les decía, por ejemplo, en este Overshooting Day que mostraba antes, es uno de las variables que se ocupa para calcularlo. O sea, se divide la biocapacidad de los países, o si se está calculando a unidad de país, o si no a unidad de planeta, por la huella ecológica planetaria o de país, y se multiplica por el número de días del año. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora qué es la huella ecológica. Algunos antecedentes, y esto tiene que ver con esos temas, ¿cómo se llama esto? Relacionados con la huella ecológica, que mencionaba que iban a haber más temas también en esta unidad. Eh, bueno, es que trato de pasarla todo al tiro para no quedarme pegado, ya. Bueno, un antecedente importante hablando de nuevo de impactos planetarios, qué sé yo, es un libro que escribió Rachel Carson el año 62, que probablemente algunos de ustedes o algunos de ustedes lo conocen, que se llama La Primavera Silenciosa. La relevancia de este libro fue, bueno, primero lo que ella estudió fue la utilización de pesticidas, insecticidas, el DDT particularmente, y sus impactos nocivos en el ambiente y para las personas, para los seres humanos, ¿no? Los que son, no sé, yo soy oriundo de la ciudad de Rancagua, y bueno, no sé, yo nací en el año 77. Pero me acuerdo que bueno, zona muy caracterizada por Rancagua, el Maule, qué sé yo, y la región metropolitana también, la parte más de campo, por la producción de frutas para exportación, ¿no? Manzana, durazno, pera, etcétera. Y bueno, durante el tiempo pude ver cómo cambió también la utilización de agroquímicos. Antes los tiraban en avionetas, ¿no? Pasaban avionetas tirando en la época de aplicación de productos que le llamaban, bueno, que era como ahí con agosto más o menos, habían zonas en que no, o sea, no se podía ni, o sea, uno sentía, ¿no? Era pesado el ambiente con eso. Bueno, un poco eso el año 62 Carson, particularmente con el uso de pesticidas e insecticidas, estudió. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, impactos nocivos de los pesticidas, muertes de aves, animales y niños debido a la acumulación del DDT, que era este pesticida, la propagación del DDT en el agua, el suelo, la comida, la asociación del DDT con el cáncer y alteraciones genéticas. Y bueno, para la industria agroquímica, en el fondo se necesitaba también tener poder político, ¿no? Y ahí ya corrupción, qué sé yo, con los gobiernos. Em, ya, voy a esperar que pase la... Bueno, recomendaciones que hizo: detener el uso de este pesticida, limitar el uso diario de químicos, eh, claro, ir por la prevención, en el fondo no hacer cuestiones que generan enfermedades antes que buscar la cura, que además de ya en algunos casos no tener solución, es mucho más costoso. Y bueno, que principalmente una cuestión interesante que derivó en otro estudio era que la investigación científica se abocara a temas ambientales, cuestión que el año 62 no estaba para nada establecida, como pueden imaginar, y que a principios de los años 70 o sea, 10 o 9 años después de este estudio, tomó un nuevo impulso con un grupo de científicos que se llamó el Club de Roma, que sacó un libro muy interesante, incluso el día de hoy, que ha tenido
actualizaciones y algunos artículos científicos han, han tratado de, ¿cómo se llama esto?, de seguir la trayectoria que plantea este libro que se llama Los límites del crecimiento. ¿Ya? Eh, Otra cuestión importante con relación a la huella ecológica es que, y aquí pasamos a otro subtema, digamos, importante como antecedente, es lo que se llama la tragedia de los comunes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, la huella ecológica, aquí como vamos a ver, se mide en hectáreas, en unas hectáreas especiales que se llaman hectáreas globales. Eh, También está toda la información, hay una red global de huella ecológica, ahí le dejamos, incluso en la presentación están los links para que ustedes puedan entrar. Em, pero bueno, hay un estudio del año 68 que creo que ha sido uno de los artículos más citados en la historia, que lo escribió Garrett Hardin, que se llama La tragedia de los comunes. ¿Y qué es lo que planteaba Hardin en su estudio? Bueno, que en el fondo si había él lo planteaba con un espacio de pastoreo, ¿no? Si un campesino llevaba a sus animales a pastorear en un espacio de libre acceso, eh, y todos empezaban a actuar igual y cada uno empezaba a traer más y más animales, finalmente el destino de ese espacio iba a ser el colapso, iba a colapsar el ambiente, es decir, los animales se iban a comer todo el pasto no iba a alcanzar a regenerarse y los animales finalmente se iban a morir de hambre y los campesinos iban a ser pobres. Esa era la tragedia de los comunes, ¿no? Esto se puede llevar a la pesquería, a lo que quieran, se puede ejemplificar. Bueno, lo importante es que el estudio tuvo tanto impacto, bueno, y otra cuestión se me olvidó mencionar, el, el est- ¿cómo se soluciona la tragedia de los comunes para Harding? Bueno, la tragedia de los comunes se soluciona por dos posibles maneras. Uno, que el Estado se haga cargo, que controle el acceso, en este caso, de los campesinos que llevan sus animales, o en otros casos, lo que sea, el Estado que controle, o si no, que el lugar se privatice. Es decir, que venga una empresa o un privado y lo utilice como un espacio privado. Porque así, entonces va a evitar que ocurra esta tragedia, porque le va a traer, ¿cómo se llama esto?, complicaciones económicas. Esa era la visión de Harding, pero esa visión bueno, que tuvo mucho impacto porque a partir del artículo muchos, por honor al tiempo me voy a saltar esta diapositiva que tenía, voy a pasar esa, que era un pequeño video de la tragedia de los comunes, pero ahí les va a quedar en la presentación. Eso fue muy debatido por otra persona, que es Elinor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía, y que ella no estuvo de acuerdo con esta apreciación de Harding, y que básicamente lo que ella probó con información de muchos casos alrededor del mundo es que los comunes se pueden gobernar, los bienes comunes, porque este espacio de pastoreo, el espacio para la pesca, un espacio de agricultura común, qué sé yo, lo que sea, se pueden gobernar por los propios agentes locales. Y ella lo mostró con muchos ejemplos a lo largo de todo el mundo. Y que no solamente eso, sino que de hecho era lo contrario. De hecho, cuando llegaba el Estado o un privado, los espacios colapsaban. Y en realidad está lleno de esos ejemplos. Piensen, de repente, hay muchos ejemplos en Latinoamérica sobre la administración del agua. El Estado llega a hacer un ordenamiento territorial del agua y empieza la escasez de agua. Y desconoce la organización que tenían comunidades locales e indígenas anteriormente. Con eso tampoco quiero romantizar el hecho de que las comunidades locales lo hacen todo bien, etcétera. Está lleno de ejemplos también de que hacen degradación ambiental. Yo lo he visto trabajando en pesquerías, por ejemplo, pero, pero también existe, ¿no? Tiene sus matices. Entonces, no es solamente que el tema se va a solucionar con privados o el Estado, sino que también las comunidades locales son capaces de manejar sus recursos porque se dan cuenta que si no los manejan de manera adecuada, entonces va a haber sobreexplotación. Bueno, dicho esa introducción, porque que tenía que ver con los espacios comunes y su administración, es- apareció este concepto de la huella ecológica para medir, como un indicador para medir el impacto de los humanos en el planeta, ¿no? Y particularmente muchas veces se utilizaba para medir el impacto de los humanos en espacios comunes, de uso común también.
Em, ¿Y cómo lo mide? Como mencioné anteriormente, la huella ecológica, a diferencia de otros indicadores, su unidad de medida son hectáreas, ¿ya? Y lo que trata de hacer, por ejemplo, es, bueno, uno puede medir la huella ecológica para un país, como se muestra esta tabla que está acá a la izquierda, o puede medir la huella ecológica para el mundo entero, como está acá abajo, o puede medir la huella ecológica, si quiere, de una persona, de una comunidad, de una escuela, de una universidad, etcétera. Ahí hemos hecho ejercicio con Maite de medir huella ecológica de organizaciones, qué sé yo. Y aquí les vamos a dejar un link también donde ustedes pueden, si quieren, medir su propia huella ecológica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que mide la huella ecológica? Mide la cantidad de hectáreas globales que la unidad de medida, un país, una persona, etcétera, necesita para satisfacer su actual nivel de consumo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, yo como persona tengo cierto nivel de consumo. Qué sé yo, y en una semana lo puedo medir, consumo tanta leña que necesito para calefaccionarme, consumo tanta electricidad, me transporto en transporte público o me muevo en un auto particular, qué sé yo, demando alimentos, demando fibra porque compro ropa, etcétera. Esas son las demandas de una persona y pueden ser extrapolables a las demandas de país. Bueno, yo puedo medir a través de la huella ecológica cuánto es la superficie que yo necesito para producir todo lo que demando, ¿no? Y cuando se hace a nivel de países, fíjense, eh, de nuevo, Estados Unidos, aquí Australia, Rusia, Alemania, Suiza, etcétera. Lo que está diciendo acá es que estos países, por ejemplo, Estados Unidos, si tuviese que cubrir las demandas de los ciudadanos norteamericanos actuales, necesitaría o sea, o al revés, vamos a plantearlo de otra forma. Si todos nosotros viviéramos como un ciudadano promedio norteamericano, necesitaríamos 5 planetas Tierra, por la cantidad de demanda de energía y recursos que demanda un ciudadano promedio norteamericano. Si todos viviéramos como un ciudadano australiano promedio, entonces necesitaríamos 4,1 planetas Tierra. Y así sucesivamente. Y al final de de esta lista, está India, que necesitaríamos menos de un planeta Tierra para cubrir las necesidades que demanda un ciudadano indio promedio. Y acá está de nuevo un poco lo que les mencionaba antes también lo de los límites planetarios. Bueno, si a nivel global más o menos se necesitan 1,6, 1,7 planetas Tierra. ¿Ya? Acá en esta imagen, por ejemplo, esto era lo que las personas a nivel global demandaban de los ecosistemas globales en el año 61. O sea, del 100% de los ecosistemas globales se demandaba el 73% de esa biocapacidad. Y hoy día, por eso necesitamos 1,6, demandamos un 160%. ¿Y cómo se cubre la brecha, el más del 100%? Bueno, de nuevo lo que les mencionaba antes, consumiendo el stock, consumiendo lo que consumiendo lo fijo que están los ecosistemas, ¿no? Piensen que hay una unidad fija que le llamamos stock y otra unidad que se mueve, que son los flujos, que en terminología científica se conocen como los servicios ecosistémicos. Entonces nosotros lo que tenemos que consumir para ser sustentables son servicios ecosistémicos y mantener el stock, para que las nuevas generaciones tengan la misma, que la definición básica de sustentabilidad, tengan las mismas recursos que tuvimos las generaciones actuales. ¿Ya? Pero si estamos a un 160% de la biocapacidad, no estamos consumiendo el stock, no solamente los flujos. Em, ya queda poquito, voy a pasar la última diapo y después tenemos un espacio para poder conversar algo que no. Y el resto lo seguimos viendo mañana. Bueno, esta es la última y yo solamente quería aquí mencionar que esta, como de nuevo, como se mide en hectáreas la huella ecológica, se separan el tipo de hectáreas que se necesitan para las demandas de consumo de las personas, o de los países, o de una entidad, como mencioné, una universidad, una escuela, lo que sea. Entonces, las entidades, llamémoslo, o personas, necesitamos distintos tipos de suelos, digamos. Necesitamos productos forestales o suelo forestal. Bueno, piénsenlo para, por ejemplo, quienes nos calefaccionamos con leña, pero también, y muy importante, como espacios de sumideros de carbono. O sea, los bosques, y no solo los bosques, las plantas, almacenan y secuestran carbono. Por tanto, necesitamos tener bosques porque si yo estoy andando en auto, ese carbono tiene que ser almacenado en alguna parte, si no, el calentamiento global
sería mucho más rápido. Necesitamos también tierras de cultivo, necesitamos tierra para tener animales, porque ahí se obtienen alimentos. Necesitamos espacios para, ¿cómo se llama esto? Para construir infraestructura. Y también necesitamos espacios acuáticos, ¿no? Donde se obtienen otro tipo de recursos que pueden ser alimentos, pero también funcionan como sumideros de carbono, entre otras cosas. Entonces, voy a dejar ahí de compartir. Ahí sí. Eh, y tenemos 5 minutos para preguntas, consultas, aclaraciones, lo que sea. Y perdón por extenderme tanto, pero me faltó tiempo, parece. Pero bueno, mañana podemos continuar con este tema. Bueno, Sí, no yo sé si aprovecho alguien. de Sí, presentarme. Yo soy Sofía Rivera, soy coordinadora de la U Socioambiental y estoy aquí porque Catalina tuvo que irse muy rapidito, así que no pudo cerrar esta clase. Les manda sus disculpas, correspondientes disculpas. Y eso, les dejo el espacio para que puedan hacer todas las consultas y comentarios que quieran hacerle al profesor. sí, ahí cualquier cosa, también pueden ser comentarios de que se entiende, no se entiende, va muy rápido, va muy lento. Eso sirve así, yo puedo modificar con Maite para las próximas clases. Podemos volver atrás en algunas cosas también, no hay problema. La idea es que ojalá quede lo más claro posible y y se pueda hacer una idea de lo medular del curso. Entonces, no, todo eso sirve también. Mm. Gracias, Bruna. Sí, yo tengo un comentario. Sí, Sí, el gráfico que mostraste, ese del eje Y con la variable social y la eje X entiendo que era como la emisión de CO2. Uno pudiese decir que los países que están, digamos, en el extremo superior izquierdo, que tienen de alguna forma cubierto lo social, y una baja emisión de CO2 serían los países que estarían como logrando, digamos, satisfacer sus necesidades sociales a un bajo costo ambiental. En ese sentido, uno pudiese decir lo que se ha tendido a llamar como el desarrollo sostenible. Uno, no sé, alguna reflexión respecto a eso, porque en base a ese gráfico, tal vez como que uno pudiese decir, bueno, entonces la humanidad está en buen camino porque en el fondo quiere seguir cubriendo sus necesidades sociales, pero con un bajo nivel de emisión de CO2, cosa que yo creo que no sé si sea tan aceptable aquello. Entonces, no sé qué te parece, al menos a propósito de ese gráfico, la discusión respecto ok, sigamos desarrollándonos, pero de una manera más sostenible. ¿Es el camino o tendríamos que cuestionarlo a propósito de ese gráfico? vale, muchas gracias por la pregunta. Voy a ponerlo para es este gráfico, ¿no? Claro, justamente. Ya. Eh, ya, lo que pasa es que, o sea, para sintetizarlo acá, las variables sociales que están acá, ¿Mm? ya, que son 11 variables, son estas variables que están acá, que están en este cuadrito, Claro. ¿ya? Y acá abajo están los límites, la Es- transgresión de los límites claro, biofísicos, que justamente. son, bueno, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de fósforo, emisiones de CO2, etcétera. Claro, La huella ecológica también, entonces. claro, Entonces, digamos, el desarrollo más sostenible o la mejor actuación de un país posible debiese estar acá, claro, donde no hay ninguno, claro. que es cumplir todas las metas sociales. Bueno, ahí Luna tenía una crítica súper justa también, me parece, que uno podría, bueno, ¿cuáles son esas? Pero para no aumentar la discusión por ahora, digamos, bueno, cumplir todas esas metas sociales, transgrediendo cero límite planetario. Claro, claro, Pero si te fijas, ahí no hay ninguno. O sea, y el único que mm, está más cerca aquí, que es medio raro, es Vietnam. claro, Eh,
En cambio, la mayoría, y sobre todo, bueno, no sé si la mayoría, aquí son como varía el número de países, pero son como 140 alrededor. Pero un gran número de países está acá, en el extremo superior derecho. ¿Qué quiere decir? Que sí, efectivamente, como Holanda, por ejemplo, o Alemania, cumplen todas sus, llamémosle, necesidades o metas sociales, pero un altísimo costo ambiental. Claro. Entonces, a partir de ya, haciendo esa síntesis, yo la mayor reflexión, un poco de lo que decía antes que pudiese hacer de este gráfico, es decir, primero, no podemos ser todos como Holanda o Alemania, porque ya con las cifras o los datos, los límites, los impactos humanos que he tratado de mostrar a partir de las distintas figuras, ya estamos en un problema para algunos súper serio, o sea, de algunos científicos como, o sea, yo no quiero alarmar a nadie, pero piense que hay un proyecto para llevar vida a Marte, ¿no? Y algunos ya, o sea, algunos piensan que ya se pasó el punto de inflexión de lo que Sí, yo llamaba sistemas complejos, entonces que ya no, la vuelta atrás no es, si es que hay, no es tan sencillo. Estamos en un periodo crítico. Entonces, si estamos en un periodo crítico con el nivel de impacto ambiental hoy día, no podemos aspirar a ser Holanda o Alemania, de acuerdo a lo que muestra este sí, gráfico, porque si no estaría 10 veces más crítico. La demanda de energía y recursos sería mucho más alta si todos sí, tuviéramos ese nivel. Y la segunda reflexión que haría sería como, bueno, cuestionar, y que lo mencioné antes, cuestionar la idea de que estos son juntamente los países, entre sí, comillas, desarrollados, porque son los países que nos los que han impulsado este fenómeno del antropoceno o los que han sido más responsables de los impactos de los humanos en el planeta. Está súper claro con este gráfico, bueno, con mucha otra evidencia también. Piensen que cuando se rastrea el CO2 atmosférico también, se sabe que los países, de nuevo, que se llaman del norte global, son mucho más responsables que los países del sur global. En la próxima semana vamos a ver cuáles son las alternativas a esto desde el punto de vista más teórico, pero sí, también práctico, algunas iniciativas más prácticas y que justamente van en la línea de no querer ser como, no llegar, no alcanzar el desarrollo que tienen estos países, sino que vivir de una buena forma con un menor gasto energético y sí, de recursos. claro, Por decirlo de alguna, no significa vivir mal, sino que significa vivir con lo necesario. Y eso yo sé que es súper difícil de establecer, pero vamos a echar mano a una teoría que se llama la teoría del desarrollo a escala humana y que puede dar algunas orientaciones de cómo abordarlo al menos de forma teórica. En la parte más política y práctica, bueno, es otra cosa implementarlo. claro, entiendo. ¿Sí? Ahí no sé si clarifiqué ahí más. Sí, o sea, claro, o sea, uno pudiese como teóricamente pensar que, no sé, si uno vuelve a medir esto en 10 años más, y si supuestamente las políticas de transición energética de los países del primer mundo, si se quiere, funcionen, esto teóricamente debiese como, por ejemplo, Holanda debiese estar en el 4 o en el 3 del eje X, pero sabemos que no es así por el tema de como la irreversibilidad de Mm, este proceso que ya está desencadenado. Digamos. Entonces, sí, el asunto no es tanto entonces como eh, generar un desarrollo sostenible, sino que también, como dices tú, cambiar los patrones de consumo, que básicamente sería como uno de los, por ejemplo, yendo al segundo indicador de la huella ecológica, sería como un impacto real, digamos, en disminuir la huella ecológica a nivel país, digamos, y mundial, por sí, ende. sí, Me no, imagino que totalmente. esa discusión lo vamos a dar en la tercera clase, pero tenía como Sí, un poco, como ver ya, viendo como la salida de esto, pero entiendo que viene después. sí, no, pero súper buena acotación, Ángelo, y de acuerdo, o sea, eh, si uno pudiese como tratar de agrupar estas variables, porque son varias, tenemos 7 límites planetarios y 11 variables sociales. Lo que se ve y que mostré en otro gráfico también es que hay una muy alta correlación, digamos, yo lo mostré visualmente, pero hay estudios que intentan probar, una muy alta correlación en el Producto Interno per cápita Mm, y los impactos ambientales, o el Producto Interno per cápita y la huella ecológica de los países.
Y claro, con recursos económicos tú puedes satisfacer tu, no digo que, de nuevo, que tal vez de tan buena forma, pero tienes los recursos para satisfacer todas tus demandas sociales. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado como otra salida? También vamos a ver un poco en el curso. ¿Qué es lo que hay en las teorías, en las visiones más críticas? Dicen, no, estos países, todos estos países llamados desarrollados, lo que tienen que hacer ahora no es crecer, es decrecer. Claro. ¿Por qué? Porque si sus economías no crecen, sino que decrecen, ¿hasta dónde tienen que decrecer? Dice, bueno, hasta que se ajusten a los límites de la biosfera. Y eso también se ha calculado, ¿no? Es como, y la huella ecológica puede ayudar a eso. Es decir, por ejemplo, de nuevo, cuando mostraba esa diapositiva de la huella ecológica, decía, bueno, Estados Unidos necesita cinco a Estados Unidos para, cinco superficies de Estados Unidos para cubrir sus actuales demandas de consumo. Eso es lo que decía su huella ecológica. Bueno, Estados Unidos tiene que decrecer hasta que necesite un Estados Unidos. Claro. Imagínate políticamente lo que significa eso. O sea, y bueno, ahí está todo el tema. Está lógica que las personas no están dispuestas, ni los estados, ni los gobiernos, ni las personas están dispuestas a renunciar a eso, porque lo ven como un alto estándar de vida. Pero por otro lado, la evidencia científica dice que el tema es urgente. O sea, no es como, para algunos ni siquiera es como una opción, es como, tienen que, tienen que decrecer, porque no, esta cuestión ya es medio insostenible. Pero y otros dicen, bueno, ¿y qué pasa con estos que están acá? Que tienen muy bajo impacto ambiental y tienen muy bajo, muy pobremente satisfechas sus demandas sociales. Bueno, esto tiene que crecer. Entonces, esto tiene que moverse para allá y esto tiene que moverse para abajo. Y en el mitad nos podemos encontrar. Y, bueno, pero es una cuestión súper políticamente bien difícil, ¿no? Es como, cómo se Mm, hace, eso, cómo se organiza, claro. cómo se lleva a cabo. Y de todas maneras, esa discusión ya es de los años 60, 70, con la teoría de la modernización, y hay teoría alternativa, que es la teoría de la dependencia, que indica que es imposible que los países subdesarrollados lleguen al desarrollo siempre y cuando sigan habiendo los países desarrollados, porque Claro, finalmente hay países desarrollados porque hay países subdesarrollados. O sea, es claro. un gran mito la teoría de la modernización, finalmente. ¿Cachai? Hay una codependencia. No existen Claro, los, pues ese no es existen otro los tema, desarrollos. obviamente, pero Sí, también es cuestionable desde el punto de vista sociopolítico también esa teoría. Sí. sí, sí, seguro, sí, sí. Sí, es buen punto. Mm. Eso, gracias, José. Gracias. Mm. Bueno, ya tenemos que ir Sí, cerrando. hemos pasado ya. Eh, Ahí si hay más preguntas, también yo les comento a que puedan aprovechar el Google Groups que hicimos. Ahí si ustedes escriben al Google Groups, van a escribirle como si fuera un foro y lo van a ver tanto profesores como estudiantes, entonces pueden ahí conversar, etcétera. También está el WhatsApp, en el cual, si no me equivoco, está al menos alguno de los profesores, no estoy de Sí, 100% segura. Maite está ahí, sí, Sí, ¿cierto? sí. Así que ahí pueden ir haciendo más consultas y cualquier cosa nos seguimos viendo el día de mañana a la misma hora, 16 horas, o sea, 18 horas, lo siento. Y si tienen cualquier duda administrativa, no olviden que nos pueden escribir tanto por el WhatsApp como por el correo usocioambiental@fima.cl. Que les vaya muy bien y buenas noches a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos Gracias. mañana. Chao, Bien. Gracias, gracias, chao, José. nos vemos mañana, Chao. chao, gracias. Gracias. Chao, buenas Chao. noches. Chao.